Shalom. En este día, martes 4 de agosto, nos disponemos a hacer un estudio en la palabra de Kadosh Baruj Hu, basado en el libro de Deuteronomio, donde encontramos la parashá Baet Hanam, en el capítulo 3, versículo 23, y se extiende la parashá hasta el capítulo 7, versículo 11. Desde la ciudad de San Miguel, El Salvador, Centroamérica, que el Eterno les bendiga en gran manera. Este estudio lo hacemos para que el Eterno, pidiendo al Eterno que en mérito traiga salvación, protección y paz a todos los habitantes del país del Líbano, donde este día ha ocurrido una tremenda explosión que ha sacudido a toda la humanidad, ha impresionado a toda la humanidad. Oramos para que el Eterno conceda paz a esa sociedad. También oramos para que en mérito de este estudio, Kadosh Baruj Hu dé protección sobrenatural, más allá de los cuidados preventivos y de todas las medidas de bioseguridad que las personas usan para protegerse de esta pandemia, que el Eterno nos conceda protección a todos, especialmente a los médicos que laboran en todas las instituciones hospitalarias, en todos los hospitales en la tierra de Israel, en nuestro país, El Salvador, y en todas las naciones del mundo. Que Kadosh Baruj Hu proteja a todo ese personal médico, personal logístico y administrativo de cada una de esas instituciones. Que sea la voluntad de Kadosh Baruj Hu, entre ellos, dar protección especial al doctor Joseph Rivera, al doctor Gerson Herrera, a la doctora Dilcia de Herrera, al doctor Joshua Contreras, al doctor Elías Escobar Rivera, al doctor William Colato, al doctor William Martínez, al doctor Nelson Umaña, al doctor Javier Antonio Cubías, al doctor Luis José Guzmán Flores, a la doctora Norma Carolina Rivas, a la doctora Sandra Ramírez, a la doctora Carolina Cala, a la doctora Nancy Argueta, al doctor Benjamín Argueta, al doctor Julio Esmaro Romero, al doctor Carlos Elías Santos, al doctor Héctor Guidos, al doctor Kevin Santos. Kadosh Baruj Hu lleve protección completa al doctor Samuel Leiva, doctor Jaime Sánchez, a la doctora Maura de Sánchez, a la doctora Carolina Rodríguez, a la doctora Cecilia Herrera, a la doctora Inés Villatoro. También a todo el personal de enfermería, entre ellos a la licenciada Norma de Rivera, licenciada Cirel Rivera, que labora también en la zona de laboratorio clínico, a la licenciada Yajael Valdés, a la hermana Ruth Majano, a su esposo, el señor David Valencia, y a todo el personal de seguridad pública, la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas, que también junto a otros organismos del Estado están atentamente enfrentando esta situación de los pacientes que están agobiados por esta terrible enfermedad del COVID-19. A Kadosh Baruj Hu traiga protección también a Julia Escobar, a la hermana Norma de Rivas, a Marcos Valdés, a Vladimir Gómez, Henrik William Tobar, Daisy Tobar, Mirna Posada, Sofía Peña, Judith Hernández Gómez y Miguel Antonio López. Que a Kadosh Baruj Hu traiga protección y también refuá shelema a las personas que se encuentran agobiadas por esta enfermedad. Que así sea la voluntad del Eterno. Comenzamos nuestro estudio en esta ocasión. Leemos en Devarim capítulo 4, versículo 30. Batzar leja umatzaoja kol hadevadim haele ve'avrit ve'aharit ayamin. Beshavta, dice el texto, Beshavta, ad Adonai Eloheija, Ushemata Bekolo. Cuando estuvieres en angustias, Batzaleja umatzaoja, estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, es que son las consecuencias de no hacer caso a lo que Dios nos ha ordenado. Si en los postreros días, si en los postreros días te volvieres a Hashem, y aquí vemos la palabra Shuvah, de Shabbat, que es de retornar, de Shabbat ad Adonai Elohim. Cuando tú regreses a Hashem tu Elohim y oyeres su voz, de Samata Bekolo, y oyeres su voz. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Hashem tu Elohim y oyeres su voz. Este pasú
lo quiero enfocar en la enseñanza del poder que tiene cuando nosotros, después de haber estado un poquito alejados del Todopoderoso, tomamos la decisión de volvernos a Él. Dios está ahí para esperarnos a todo cuando hacemos ese retorno. Y le está hablando al pueblo de Israel. Y sucederá, pueblo de Israel, que en los postreros días te nacerán hijos, tú te envejecerás, van a nacerte hijos, y de estos hijos van a traer más hijos, y van a ir viniendo más generaciones, y entre más tiempo va pasando, de todos un tiempo posterior a todos los eventos que Kadosh Baruj Hu nos hizo en el Har Sinai, nos entregó su Torah bendita, nos condujo por el desierto por 40 años, nos entregó la tierra de Israel, nos dio en heredad el monte de Jerusalén y nos dio a Jerusalén como capital del reino de Israel, etcétera. Todas estas maravillas, toda esta Torah bendita, todo lo que los profetas nos enseñaron, todas esas cosas están con nosotros, pero van a venir generaciones tras generaciones. Y estas generaciones, muchos de ellos, por haberse ido alejando en el tiempo de estos sucesos que marcaron nuestra identidad, ellos no se van a ver identificados con este legado, con este conocimiento y con esta historia, y se van a sentir como independientes de esto. Como consecuencia de ese alejamiento van a venir angustias, situaciones precarias, no por odio del Eterno, sino porque es un mecanismo que usa el Eterno para devolverte a ti la herencia eterna que te pertenece. Entonces dice el Eterno, en esos días, si te volvieres a Hashem tu Elohim y oyeres su voz, Hashem está diciendo, yo también me volveré a ustedes. Baruch Hashem, la fuerza de la Teshuvah. Es la fuerza que nos promete que no importa las desgracias que sucedan en esta época que hemos estado estudiando esta porción de la Escritura, hemos estado en 3 semanas aflictivas y hemos llegado al punto del ayuno del 9 de Ab, que es un ayuno, pero que los profetas describieron en tiempo presente como una fiesta. Eso es increíble. Entonces, de todos modos, es un ayuno en el cual se aflige por la destrucción de los tiempos anteriores, de los templos, del primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash y otra serie de catástrofes relacionadas al pueblo de Israel justo en esa fecha del 9 de Ab. Y en ese día, todos los Yehudim, a pesar, todo el pueblo de Israel, que esté bien, que todo el pueblo de Israel no tiene persecución, que todo el pueblo de Israel no está enfermo, que tiene Parnasá, que está bendecido el pueblo de Israel en general, a pesar y aún con todo, el 9 de Ab todos ayunamos y nos afligimos. Pero no solamente se trata de aguantar hambre, se trata de hacer un ejercicio, de ver qué fue lo que le pasó a nuestros padres, qué le pasó a la gente de esa época, por qué les pasó lo que les pasó, qué hicieron mal. Y de eso nosotros aprendemos, porque nosotros sabemos muy bien que la causa y el efecto, la ley kármica de la causa y el efecto, eso está vigente para todo ser humano, no solo para el pueblo de Israel. Nosotros bien sabemos que esa ley de la causa y el efecto puede ser totalmente interrumpida con una palabra, como dice aquí el versículo que hemos abordado en esta ocasión, y usted lo puede ver porque lo tengo remarcado en amarillito, pero voy a poner el puntero láser. Aquí dice, Veshavta ad Adonai, y cuando tú te regreses, cuando nosotros cambiamos de dirección y nos volvemos a Hashem, asumiendo, reconociendo que hemos hecho mal, sintiendo el remordimiento de haber hecho cosas malas y tomando internamente la decisión de no volverlo a hacer, venimos y confesamos nuestros pecados y reparamos el daño que hemos ocasionado si es que hemos dañado a otras personas y enseguida tomamos la decisión firme físicamente de abstenernos de seguir haciendo aquello que es desagradable a Hashem. A todo eso se le llama el proceso de la teshuvah. Teshuvah, la palabra teshuvah está relacionado a beshavta, regresar a Adonai tu Elohim. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, interrumpimos la ley de la causa y el efecto. Y todas aquellas situaciones que generamos por nuestro descarrío quedan totalmente anuladas cuando hacemos una teshuvah verdadera y sincera ante Kadosh Baruj Hu. Entonces, en una época en la que Israel estaba oprimido por el pueblo romano, se cuenta esta historia. Rabí Elíasar y Rabí Josué y Rabí Gamaliel se encontraban cierta vez en Roma. Y en lo que ellos están allí, un funcionario romano, un justo de las naciones, le informó de un complot romano para destruir al pueblo de Israel en periodo de 30 días. Así es que este buen hombre, y que era senador romano, al estar presente y haber él firmado, porque tenían que firmarlo, así que él mismo también formó parte de los que iban a autorizar con su firma la destrucción del pueblo de Israel.
Así que todos estos señores, todos estos líderes de Roma, firmaron el documento, pero este señor, una vez salió de la reunión, se fue a buscar a estos Jamín y empezó a decirles, miren, se ha dado un edicto en Roma de que sorpresivamente en 30 días las fuerzas romanas aniquilarán en todo el imperio a todo el pueblo de Israel. Así que oren a Kadosh Baruj Hu, les dice este justo de las naciones, a Rabí Elíasar, a Rabí Josué y a Rabí Gamaliel, oren al Eterno, tienen 30 días, no se aflijan, en 30 días a Kadosh Baruj Hu puede ser maravillas para salvarles a ustedes. Bueno, pasan 25 días y una vez que han pasado 25 días, no ha habido ningún tipo de cambio. El decreto está firme, faltan 5 días, en 5 días se activa la destrucción del pueblo de Israel. Entonces, en un diálogo que tienen en casa, este buen hombre, este justo de las naciones y su esposa le dijo, parece que ha llegado la hora de que seas merecedor del Olam Abba. Así que lo mejor es que chupes el anillo ese donde está el veneno y con eso ellos van a ser salvos. ¿Cómo es eso? Resulta que había una ley en Roma que para que se haga efecto el edicto de la destrucción, todas las personas, líderes, firmantes del edicto, tienen que estar vivos todos a la hora de ejecutar la destrucción, el decreto. Pero si uno de ellos no está porque murió, de cualquier forma murió y no está, el decreto queda anulado. Entonces le dice la esposa a este hombre, señor, parece que se le llegó la hora de usted, merezca el Olam Abba. Así que chupe el anillo. El hombre hizo caso a su esposa porque sabía que el pueblo de Israel no iba a salvarse de otra manera. No había evidencia, no había forma de que el pueblo de Israel se salvara. Y entonces él decide sacrificar su vida por amor al pueblo de Israel. Este justo de las naciones dio su vida, murió. Cuando llegó el día y pasan 2 días y pasan varios días y no ocurre nada en todo el reino contra los judíos, Rabí Elíasar, Rabí Josué y Rabí Gamaliel salen a buscar a este buen hombre que les había dado el aviso para preguntarles qué pasó, qué cambió. La sorpresa fue grande cuando supieron que él había muerto. Y más cuando se dieron cuenta de que él había muerto por amor al pueblo de Israel. Los rabinos le dicen a la viuda, señora, para consolarla, le dieron palabras de consuelo, pero le dijeron, entre otras cosas, por su vida, señora, si él no pagó el impuesto, el barco no se habría embarcado. Una metáfora. Señora, si él no hubiera pagado el impuesto, él no se hubiera embarcado, no se hubiera ido. Y ella le dice, mis queridos amos, mis queridos señores, yo quiero decirles que yo me encargué de que él pagara el impuesto. Vean, vean lo que ha hecho él. Él pagó y salió hacia adentro de su casa y trajo unas vendas que estaban llenas de sangre. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de que este Sadik había entregado su vida a Kadosh Baruj Hu, pero antes de eso, él había confesado sus pecados y había pedido a Kadosh Baruj Hu que le recibiera su sacrificio, que él quería hacer Brit Milá, y su esposa tomó un cuchillo y le hizo el Brit. Y de esta manera, después de que el hombre había sufrido el Brit, entonces bebió la pócima mortal y murió. Cuando los rabinos vieron eso, los jajamín pronunciaron lo siguiente: los príncipes de los pueblos, es un versículo que está en el libro de los Salmos, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Elohim de Abraham. Los príncipes de los pueblos, está hablando de líderes de los gentiles, líderes políticos de los gentiles. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Elohim de Abraham. ¡Qué precioso! Le están diciendo, si querida señora, en su buen esposo, se ha cumplido la escritura que dice que por haber hecho él una teshuva tan grande, él cumple el versículo que dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como el pueblo del Elohim de Abraham. Qué grande es esto, pero qué maravillosa las palabras de los jajamín, el Elohim de Abraham. ¿Por qué no le dijo el Elohim de Isaac o el Elohim de Jacob? Sino el Elohim de Abraham, porque ustedes recordarán que Abraham, a diferencia de Isaac y Jacob, él tenía un deseo de compartir la luz del conocimiento de Hashem con los gentiles.
No vemos esto de manera clara y contundente en su vida, en la vida de Isaac o en la vida de Jacob, sino que lo vemos directamente en la vida de Abraham. Y por eso es que los Jajamín dicen, como el pueblo del Elohim de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Baruch Hashem. Y el siguiente versículo 10, es una cosa especial. Y dice el versículo 10 en el libro de los Salmos, cuando ellos abordan esta consolación a esta viuda, porque de Elohim son los escudos de la tierra, el Eterno es muy exaltado. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Cuando el pueblo de Israel hacemos la primera bendición de la Amidad, nosotros terminamos diciendo, bendito eres tú, eterno escudo de Abraham. Así que para Abraham el eterno es escudo. ¿Cómo es? Es que para el eterno Abraham es un escudo, él es una protección para las naciones. Es un hombre con méritos que trae bendición a las naciones. Sin embargo, cuando Kadosh Baruj Hu mira a los demás gentiles, como este buen romano, como este buen político romano que dio su vida por amor al pueblo de Israel, a Kadosh Baruj Hu dice, escudos. Si Abraham es un escudo, este Goy, este justo, es escudos en plural. Y los Jajamín comentan y dicen, es que Abraham tenía una promesa. Si Abraham andaba y hacía lo correcto, Hashem le había prometido darle una gran recompensa. Pero a esta gente de las naciones, que sin que a Kadosh Baruj Hu les haya prometido algo de manera particular y específica a ellos, ellos se comportan así con el pueblo de Hashem y en honor al Todopoderoso. Entonces a Kadosh Baruj Hu dice, ellos son muy grandes. Ellos son tan grandes que sin tener una promesa clara, propia, a la que ellos puedan decir, Hashem me dijo y me prometió esto. Hashem no ha dicho nada de ello para ellos. Sin embargo, ellos como se entregan por amor al pueblo del Eterno y por amor a Kadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Entonces, esto es muy importante. Es un comentario que encontramos en el Meán Loes sobre esto que estamos hablando, del poder de la Teshuvah. Queridos amigos, regresarnos a Hashem y entregarnos a Hashem genera algo tan grande, un cambio tan grande en el masal, en el destino de las personas, que si andamos en camino de muerte, ahora te has transformado a un camino de vida. Si andabas en un camino totalmente peligroso, ahora gozas de la protección especial, segura y garantizada de Akadosh Baruj Hu como resultado del arrepentimiento verdadero. Baruch Hashem, continuamos. En nuestra parashá, en el capítulo 6, versículo 9 de Deuteronomio, estamos estudiando la parashá que nos corresponde en esta ocasión, Bat Hanan. Escríbela sobre los vestidores de tu casa y en tus portones, dice el versículo. Escríbelo sobre los bastidores de tu casa y en tus portones, en los dinteles de las puertas de tu casa. Y que este versículo es muy importante para la palabra escribir, y las escríbelas, ustedes escríbenlas. Para eso se dice de Uchtavtan, donde la raíz de la palabra es Jaf, Tav y la Bet. Esa es la raíz. Ya conjugado el verbo para decir, ustedes escríbanlas, ustedes escríbanlas. Entonces en hebreo se dice Uchtavtan. Al metzutzot, y en esta palabrita quiero que te fijes. Metzutzot, en los dinteles o en los bastidores de tu casa y en tus pórticos. Entonces, metzutzot beiteja, de aquí se aprende que los jajamí nos enseñaron que el Eterno nos está ordenando que en las entradas de nuestra casa tenemos que poner una metzutza. Una metzutza. Y en plural se dice metzutzot. Metzutzot. Entonces la palabra metzutzot, que es el plural de metzutza, una señal que se pone en los dinteles de las puertas de las casas del pueblo de Israel, su gematría es equivalente a 460. Metzutzot, Mem, Zayin, Vav, Zayin, Tab, todo esto equivale a 460.
Los Mekubalim, los grandes sabios que estudian y profundizan en los secretos de la Torah Kedushá, nos informaron que hay 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Y esos 72 nombres son canales en los cuales se revela para nosotros, los que tenemos fe, para todos ustedes que tienen fe, la omnipotencia de Hashem en este plano de la realidad. A través de esos nombres se manifiesta la omnipotencia de Akadosh Baruj Hu. Entonces, Metzutzot equivale a 460. Ustedes recordarán una escena que leímos allá en Éxodo 12 y 13 en adelante. Leímos cómo el Eterno, cuando el pueblo de Israel se dispuso a celebrar la fiesta de Pascua en Egipto, un mandamiento exclusivo para ese momento fue: tomen la sangre del cordero del sacrificio de la Pesaj y con eso manchen con esa sangre de ese animal los dinteles de las puertas de sus casas y será por señal. Y cuando el ángel de la muerte andaba cumpliendo la orden de Hashem, si este ángel llegaba a la puerta de este judío y este Israel tenía la puerta manchada en los dinteles con la sangre del cordero de Pesaj, entonces él no hacía nada, no podía hacer ningún daño, porque estaba la señal. Entonces no iba a haber muerte en la casa de esos israelíes en ese momento, porque habían obedecido y habían puesto la señal. Ahora quiero que notes esto. Metzutzot, su gematría es 460. Esto equivale a un nombre de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu, que es la Nun Yud Tab. Este nombre divino de los 72 nombres, Nun Yud Tab, es equivalente a 460. Ya nosotros sabemos que una palabra como Metzutzot, que tiene 460 en su gematría, tiene relación semántica. ¿Con qué? Con esta otra palabra que tiene el mismo valor numérico, 460. En el hebreo, para que no lo sabían, cada una de estas letras es un número también. O sea, no es como en español, que por ejemplo, estas son las letras y estos son los números. Pero en el hebreo no es así. En el hebreo, las mismas letras también son números. Y así, la Men es el 40, la Tzayin es el 7, la Vav es 6, la Zayin es 7 y la Tav es el 400. En total tenemos acá 460. Entonces, por eso, como hay una igualdad en los resultados gramáticos, hay una conexión entre estas dos. Metzutzot y el nombre de Akadosh Baruj Hu, ¿qué hace este nombre? Sasmavet, deja fuera la muerte, elimina la muerte rápidamente. Sasmavet, deja fuera y elimina la muerte. Este nombre de Akadosh Baruj Hu está relacionado a la Metzutzot. Esto es muy importante. Akadosh Baruj Hu no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando tú vienes al camino del arrepentimiento, empiezas a estudiar estos secretos y te das cuenta de cómo el Todopoderoso nos dio leyes al pueblo de Israel para que haciéndolas el pueblo de Israel viva por medio de ellas. Por eso dijo Yeshua: escudriñen las escrituras porque allí está la vida eterna. Baruch Hashem. Esto es espectacular. Esto es uno de los secretos que más han alegrado mi corazón desde hace décadas, cuando aprendimos y pusimos la Metzuzá en nuestra casa, la pusimos también en nuestro templo, y todas las familias del Kehal sagrado se han sacrificado y han comprado su Metzuzá kasher y la han puesto en los dinteles de las puertas de sus casas. Hace unos días platicaba con una familia y me decía: fíjese que a mi papá le dio la pandemia, fue afectado, y mi hermano y su esposa y sus niños fueron afectados por la pandemia. Todos vinieron aquí a mi casa sin saber que ellos ya estaban siendo portadores de la infección. Sin embargo, en nuestra casa a nadie le dio esa enfermedad, solo a todos ellos. Ellos no han abrazado la fe de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos van por otro camino, pero al no tener estas bendiciones, estos decretos, estas leyes divinas, esta obediencia, entonces están como en desventaja, porque claramente toda la familia se enfermó, pero la familia que me estaba contando el testimonio no se enfermaron. Yo dije: ¿por qué? Entre muchas cosas, entre muchos méritos, ellos tienen Metzutzá en la entrada de su casa. Por eso no se enfermaron. Esta infección, toda enfermedad, pone en peligro la vida del ser humano. Pero ¿qué dice el 460? Sasmavet, elimina la muerte, deja la muerte fuera de nuestro camino.
Claro, somos humanos y vamos a cumplir nuestra misión. Serán sus vidas 70, 80, 120 años. Que sea la voluntad de Hashem que lleguemos a los 120 años, pero una muerte en su tiempo es agradable a los ojos de Hashem. Y por eso Él nos dio estas leyes, para que haciéndolas el hombre viva por ellas. Sasmavet, eliminar la muerte. Wow, cuánto poder tiene la Torá del Eterno y cuántas cosas maravillosas nos enseña para que tengamos vida y vida abundante. La Metzuzá es una cajita que tiene un pergamino escrito por un rabino, un escriba del pueblo de Israel, y está en hebreo. ¿Qué es lo que tiene adentro ese pergamino? Esta escritura, Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 4 en adelante? Son del 4 al 9, está escrito todo en hebreo. Ahí dice, Shema Israel, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. Tal vez alguna vez han visto ustedes a los judíos rezando que tienen una cajita en el brazo, otra cajita aquí arriba por el pegue de la línea de implantación del cabello, y esas cajitas se llaman tefilot y las ponemos todos los días porque dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás otra vez, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ve usted que las palabras de la Torá, las palabras del Eterno, dicen en primer lugar que deben de estar sobre tu corazón. Eso quiere decir, tienes que estudiarla y tienes que memorizar cuanto puedas. Eso sí, de esa manera la palabra del Eterno está sobre tu corazón. Y una vez están allí, uno trata de ponerlo por obra con todas sus fuerzas, con todo el alma. Y luego dice, además de estar sobre el corazón, las repetirás a tus hijos. Así que estas palabras las estudio para mí y luego las tengo que vertir para mis hijos. Hijos también significan discípulos o compañeros de estudio, personas que están aprendiendo junto a nosotros. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino. Así que el trabajo es interiorizarlo para mí, luego de lo que tengo, compartir esta palabra con los demás, y en el versículo 8 dice, y las atarás como señal, las tengo que poner en el brazo y en la frente. Entonces, dicen Jajamín, nosotros tenemos que tener voluntad de poner por obra las palabras del Eterno que hemos aprendido en el corazón y ponerlas por obra. Por eso es que aparece que las tienes que poner en tu corazón, las tienes que hablar a tus hijos y luego te las tienes que poner en tu brazo y en tu frente, porque lo del brazo y la frente también significa de manera alegórica que las tengo que poner por obra. Todo lo que estoy aprendiendo, tengo la obligación ética, la obligación moral de poner por obra todo ese conocimiento para la gloria de Hashem. En la Metzuzá, en ese instrumento maravilloso, en Devarim capítulo 11, versículo 13 al 21, encontramos esta otra porción de la escritura que también va escrita dentro de la Metzuzá, Devarim 11, del 13 al 21. ¿Qué dice ahí? Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Esta es la ley de la causa y el efecto. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Adonai vuestro Elohim y sirviéndole de todo corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Tú recordarás que en otra ocasión leímos, yo llamo hoy al cielo y a la tierra como testigos delante de ustedes, que si no ponen por obra estas palabras, y sigue relatando ahí el texto, el cielo y la tierra son testigos. Testigos de que nosotros hemos asumido la responsabilidad de poner por obra los preceptos de Hashem. Habrá usted leído, y si al ser acucioso, que en la Torá se escribe que cuando una persona es acusada por un delito de pena capital, no se puede hacer el proceso del juicio si no hay dos testigos que hayan visto y oído y hayan cumplido una serie de reglamentos que exige la halajá del pueblo de Israel.
Entonces, si no hay dos testigos, aunque la persona haya cometido un hecho ilícito grave, pero si solo hay un testigo, no se puede. Entonces, no se puede proceder contra esa persona. Ahora, esas son leyes de la Torá. Entonces, aquí tenemos el cielo y la tierra. Cuando el pueblo de Israel alaba a Hashem y sirve a Hashem, cumple preceptos, el cielo y la tierra, que son los dos testigos, a través de ellos el Eterno bendice al pueblo de Israel. Por eso dice acá, yo daré la lluvia a su tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano. Eso es lo que la tierra le está dando. La ley de la causa y el efecto hace. Es una forma de, así creó Kadosh Baruj Hu el sistema, que cuando tú y yo andamos por buen camino, el cielo y la tierra responden bien a lo que yo voy haciendo. Entonces daré hierba también a tu campo para tus ganados, comerás y te saciarás. Guardarás pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Dios nos libre. Y por causa de eso se enciende el enojo del Eterno contra vosotros y cierren los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que Adonai os da. ¿Qué significa? ¿Ves? ¿Ves claramente? Los dos testigos. Si los dos testigos ven que nosotros vamos completamente en un camino diferente que no agrada al Eterno, que el Señor nos libre de eso. Si una persona va así, el cielo y la tierra van a responder a esa persona. ¿Qué es lo que va a suceder? No va a tener resultado todos los esfuerzos que hagan. ¿Y por qué lo hace así el Eterno? Porque la persona reflexione y se dé cuenta, caramba, cuando yo estaba en la casa de mi padre haciendo su voluntad, todo iba bien, y ahora que estoy descarriado, pues en algunas cosas me va mal, pero en lo más importante estoy mal. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí viene una promesa de Kadosh Baruj Hu, versículo 21. Hoy, en este tiempo terrible, estallando cosas inesperadamente, por ejemplo, lo que pasa en Beirut, el Señor consuele a esas personas y dé paz a esa sociedad en el Líbano. Lo que pasa en el mundo con este fenómeno de la pandemia, lo que pasa a nivel de las finanzas familiares, lo que está pasando en las naciones, es asombroso la crisis que hay en este momento. Pero, ¿qué dice este versículo 21? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Adonai juró a tus padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Fíjate los testigos. Entonces, yo comparto con usted este maravilloso conocimiento para que usted eche mano a esta vida, para que usted no ande diciendo, como dice la gente carente de estudios serios, la ley está abolida. El Antiguo Testamento ya no sirve. Esas son tonterías mal concebidas del siglo pasado. Procuremos avanzar en nuestro estudio personal. Olvídate, eso de que la ley está abolida, eso no lo dijo Yeshua, eso no lo dijo el apóstol Pablo, esos son entendimientos que posteriormente a la época de Yeshua y de los discípulos de Yeshua, la gente de otras naciones que no era del pueblo de Israel, surgió con esas tonterías en su mente y eso trajo un tremendo daño a la vida de toda la humanidad. Guerras y épocas oscuras, esa forma de interpretar las escrituras. Pero hoy estamos llegando a una época en la cual el Mesías estamos en una época en la que el Mesías ya vino, dio su vida y nos dio su espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y la verdad, la suma de toda la verdad es la Torá. Tu palabra es la verdad. Y por eso estamos aquí hablando de esto, para que usted eche mano a esta vida. En el Sefer Zohar 3:300b recita, Metzutzot tiene las palabras Sasmavet. Sasmavet quiere decir mueve la muerte, la fuera la muerte o aniquila la muerte, porque ellos aseguran que el destructor no tenía permiso de atacar y se alejará de esa entrada. Quien cumple correctamente la misma de la Metzutzá tendrá el mérito de disfrutar una larga vida, él mismo y sus hijos, dicen los grandes comentaristas rabínicos en el Shulchan Aruch Yoredea 285.1. Yeshua lo dijo claramente.
Escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna. Y cuando Yeshua dijo eso, no habían escrito Mateo, tampoco estaba escrito Marcos, ni todas las cartas paulinas, ni las cartas de Pedro, ni las de Jacobo, ni nadie, ni de Judas. Nadie había escrito nada, nada. Sino que Yeshua, cuando dijo escudriñen las escrituras, se estaba refiriendo a toda esa gran sabiduría, desde Bereshit hasta el libro de Malaquías. Todo eso tiene la vida eterna. Y cuando nosotros disponemos nuestras vidas a estudiar, profundizar y cumplir lo que está ahí, queridos hermanos, aquí dice, quien cumple correctamente, y hablando de una misma, cumple una misma, tendrá el mérito de disfrutar una larga vida, él mismo y sus hijos. Lo están diciendo sabios de épocas difíciles que vivieron vidas largas y bendecidas, protegidos para Kadosh Baruj Hu, porque cumplían con amor todos estos mandamientos. Hay un versículo en Isaías capítulo 25:8 que dice, Vilá hamavet la netzach. Vilá hamavet la netzach. Destruirá la muerte para siempre. Mi Señor Adonai limpiará las lágrimas de todos los rostros y pondrá fin al reproche de su pueblo, lo que hacen las naciones de la tierra contra el pueblo de Israel, porque Adonai es quien ha hablado. Es una promesa de Hashem. Si la muerte es lo que más quebranta el corazón de una persona, la muerte de un ser querido, es lo que destruye, devasta a una familia. Dios nos libre de todo mal. También la muerte de las finanzas, la muerte del buen nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos niveles de muerte y la peor de todas, saber que la persona tiene muerte espiritual por cuanto anda totalmente distraído, divagado, confundido por los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y por la búsqueda del poder y la búsqueda del dinero, la búsqueda del honor. Todas esas tonterías mundanas lo tienen totalmente atrapado a la persona y no piensa en su eternidad. Pero el Eterno destruirá la muerte para siempre. Baruch Hashem, todo esto relacionado a lo que nos venimos aprendiendo en nuestra parasha. Esta es la Metzuzá. Cuando usted va a la casa de una persona que es del pueblo de Israel y obedece las leyes del Eterno, usted va a ver que en la entradita está esto. Y usted puede ver ahí claramente que en esta cajita de la Metzuzá, es una cajita, esto es una cajita. Dentro de esta cajita se encuentra el rollo del pergamino escrito a mano por un escriba del pueblo de Israel, por un rabino escriba del pueblo de Israel. Entonces, ese rollo es caro. Esta cajita es de varios precios. Pueden ser lujosas o pueden ser modestas, y eso hace que varíe el precio, pero lo que lo hace kasher es el pergamino que está dentro de esta cajita. Y ustedes pueden ver que aquí hay 3 letras hebreas. Está la letra Shin, la letra Dalet y la letra Yud. ¿Esto qué es? Shomer Daltot de Israel, el guardián de las puertas de Israel. Shomer Daltot de Israel. ¡Qué espectacular! Es que Israel lo sabe. Siempre, desde que Kadosh Baruj Hu nos dio esta Torah bendita hace más de 3.300 años, Moisés se lo enseñó a Josué, Josué se lo enseñó a todos los ancianos de Israel, los ancianos se lo enseñaron a las siguientes generaciones de ancianos, a los profetas, y así se fue pasando de generación en generación esta gran sabiduría que el que cumple el mandamiento de tener Metzuzá en su casa, Shomer Daltot Israel. Hashem es el guardián de las puertas de Israel, por lo tanto, en ese lugar no puede entrar ninguna cosa mala, ninguna situación que no venga de parte de la diestra del Eterno. Bien, un dato más que quiero compartir con ustedes es que en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, encontramos este versículo, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo sorprendente es que aquí en el texto de la Torah, en el Sefer Torah, hay una anomalía. Hay 2 letras que están descomunalmente grandes. Usted puede ver que están desproporcionadamente grandes en comparación a sus compañeras. Aquí dice Shema, la Shin, la Mem y la Ain.
Y usted puede ver que la Ain está mucho más grande. Eso tiene una enseñanza oculta. Eso no es casualidad ni es un error. Así Moisés lo recibió de Akadosh Baruj Hu, y así él lo escribió, y de allí vienen las copias de todos los pergaminos de la Torá, Sefer HaTorah, que Israel ha venido haciendo a lo largo de los siglos. Todo esto se ha venido conservando desde que el Eterno se lo dio a Moisés. Así que si el Eterno le dictó a Moisés este versículo Shema, él le tuvo que decir, hacer que la letra Ain sea más grande que la Shin y la Mem. Sí. Bien, usted puede ver acá esta anomalía. La letra Ain está grande y usted sigue leyendo y mire, todas las letras están del mismo tamaño. Pero mira esta. Ejad, Aleph, Het, Dalet. Y la Dalet está otra vez más grande. Tú puedes ver en el resto del texto, esto es normal, es la half sofit, este es tamaño normal. Todos aquí abajo, todas estas letras tienen tamaño normal. Pero esto, junto con la ayin, son dos letras que en este pasú están anormalmente grandes. ¿Qué significa eso? Dijeron a mí muchas enseñanzas. Una de ellas es que si unes la ayin con la dalet, se forma una palabra que ayin y dalet juntas es la palabra que se llama testigo. Ed. Ed es testigo. Y esto nos trae a la memoria un versículo que encontramos en Marcos capítulo 12. Algo que dijo Yeshua. Yeshua había estado discutiendo un diálogo muy fuerte con los sabios de su generación. Y dice el relato, Marcos 12, 28. Cuando uno de los escribas se acercó, les oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Uno de aquellos sabios le pregunta a Yeshua, ¿cuál es el más importante de todos? Versículo 29 dice, Yeshua respondió, el más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Dice Yeshua, el más importante. Y sigue Yeshua, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La pregunta es al Maestro, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, que la gente conoció en el mundo como Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, escucha Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. ¿Saben qué versículo es ese? Es justamente este versículo que estamos viendo acá. Este versículo de todos los libros de la Torá, en todos los capítulos de la Torá, en todas las leyes de la Torá, Yeshua dice que lo más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Shema, todo es una porción de las escrituras, es una porción de las escrituras que tiene 248 palabras. Antiguamente, en las clasificaciones anatómicas antiguas del pueblo de Israel, los sabios decían que el cuerpo humano está formado de 248 partes. Esa forma de clasificar el cuerpo en partes era de la antigüedad del pueblo de Israel, pero era la manera en que ellos lo miraban. Y dicen ellos, si en este pasaje de Shema Israel, porque esta solamente es la primera línea, existen 248 palabras aquí. Es un texto grande. Entonces, esas 248 palabras, ¿qué es lo que dice Yeshua? Que es lo más importante. Cuando nosotros las vivimos, las repetimos, las interiorizamos, están sobre nuestro corazón, las decimos a nuestros hijos, nos las ponemos en los dinteles de las puertas, las ponemos como señal entre los ojos y las atamos al brazo. Entonces, esto es lo más importante. Todo esto es lo más importante. Entonces, volvemos a las palabras de Yeshua. Escucha, Israel. El Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. ¿Y por qué Yeshua dice que esto es lo más importante? Es que verán, es esto completamente irreal creer que la nación judía a lo largo de los siglos no ha sido influenciada por el pensamiento de los gentiles.
lo vemos en la historia bíblica, en el pensamiento, lo vemos en el relato de la Torá, cómo venían los extranjeros, influenciaban a Israel, Israel se alejaba de Hashem, lo puedes ver en la época de los relatos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los jueces, ves cómo Israel era influenciado constantemente por la forma de ser, de vivir y de creer de las naciones gentiles. Ese descarrío hacía que el pueblo de Israel sufriera consecuencias terribles. Ahora, ¿cómo hago yo para no descarriarme? Alimento mi identidad, mi identidad. Queridos hermanos, la identidad que nosotros tenemos, cada uno de ustedes tiene su propia identidad. ¿Sabes por qué no dudas tú en ningún momento de quién eres ni qué eres? ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué usted, que es varón, no tiene ninguna pizca de duda que usted es varón? ¿Sabe por qué usted que es esposo, por qué usted no tiene ninguna pizca de duda que es esposo, que es padre, que es profesional de tal o cual especialidad? ¿Sabe por qué? Porque sin darnos cuenta, desde muy pequeños nos enfatizaron que lindo el niño. Comprémosle ropa de niño al niño, juguetes de varoncito al niño. Comprémosle su mochilita de color que sea de niño. Todas esas expresiones verbales y todas esas experiencias que nos vinculan propiamente con esta identidad, nos marcó definiéndonos tal cual somos. Esa es la forma en que nosotros tenemos nuestra identidad. La narrativa de lo que nos dijeron y las experiencias que nos vincularon con gran frecuencia en esa narrativa nos convirtieron en la identidad que hoy tenemos. Lo mismo le pasa al sexo femenino. Cuando la sociedad depravada, carente del temor a Hashem, empezó a hacer otra cosa y empezaron a formar que el niño se comportara como niña y viceversa, pues tenemos mucha confusión en muchas personas el día de hoy. Pero ese es otro tema. Lo que importa es que usted note por qué usted no tiene ninguna pizca de duda de quién es. Porque todos los días se ha repetido quién es, y no porque usted tenga la intención de hacerlo, sino porque así funciona nuestra vida. Entonces, para moldear mi identidad como siervo del Eterno y como aprendimos recientemente, moldear nuestra identidad como testigo. Si uno yo esta letra grande, con esta letra grande, me convierto en testigo, en testigo. Esto es muy importante. A la hora de que Hakadosh Baruj Hu va a hacer algo, necesita testigos. ¿Sí? Yo pongo al cielo y a la tierra como testigos, dice Hashem. Ahora bien, el Eterno para todo lo que hace con la humanidad necesita testigos. Ahora, si yo tomo estos versículos que Yeshua HaMashiach dijo son los más importantes ¿por qué? No porque sean más importantes en un orden de importancia en cuanto al resto de los misbot, sino que esto es lo más importante para forjar nuestra identidad de quiénes somos. Cuando tú tienes claro quién eres, sabes lo que tienes que hacer y sabes hacia dónde vas. Si no sabes de tu identidad, no sabes ni quién eres, no sabes qué te toca hacer y no sabes cuál es tu punto de llegada. No sabes nada. Andas perdido como un vago en la vida. El Señor nos libre de todo mal. Entonces, esa ayin y esa dalet grande forman la palabra testigo, y ser testigo significa que eres una persona de fiar de algo que ha sucedido y has visto. Entonces, la identidad es en general definida por las experiencias temporales y la narrativa que perdura en el tiempo. Cuando nosotros hemos vivido alguna experiencia, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, en alguna cuestión cómica, usted, señor, se tuvo que poner un vestido de mujer porque iban a hacer alguna payasada, algún tipo de cosas jocosas que tenían preparado. Fue una experiencia así, pero eso pasó. Pero esa experiencia que fue esporádica en el tiempo no definió tu identidad. Lo que define tu identidad es las experiencias temporales que se van repitiendo en el tiempo. Entonces, la narrativa y las experiencias que van ocurriéndonos en el tiempo de manera frecuente van definiendo lo que somos.
Así que en ese momento, la Torá nos está diciendo, estas palabras que yo te ordeno hoy las repetirás. Entonces los hajamim dijeron, 2 veces al día, toda persona debe de decir el Shema. Shema Israel son 248 palabras. Y decimos eso todos los días durante 2 veces al día. ¿Qué estamos haciendo? La narrativa nos está forjando nuestra identidad. Otro dato más importante. Si la persona toma esta narrativa que ya está interiorizada y la comienza a expresar a los demás, ese trabajo de estar dando la narrativa hacia los demás, además de forjar y reforzar mi identidad, está forjando la identidad de los demás. Entonces, luego nos dice la Escritura, y estas palabras que yo te ordeno el día de hoy van a estar y las escribirás en los dinteles de las puertas de tu casa. Y las vas a escribir también. Y las vas a escribir también en los pergaminos para ponerlos como una señal en tu frente y una señal en tu brazo. Significa que son cosas que yo tengo que estar haciendo. Por eso, queridos, hay mandamientos de la Torá, por ejemplo, que Israel, además de decir el Shema 2 veces al día, tenemos que poner la metzuzá en la entrada de la puerta de en la puerta de la entrada de nuestras casas. Ahí ponemos la metzuzá y esa misma, ahí va a estar constantemente. Y cuando nosotros pasamos y cuando nosotros venimos, cada vez que pasamos y venimos, entonces nosotros estamos viendo la mitzvah, la besamos y tomamos conciencia de que es una mitzvah constante en nuestra casa. Así que constantemente tenemos la experiencia de la mitzvah. De manera periódica, muy frecuente, repetimos la mitzvah de Shema. Y hay otros mitzvot como el Shabbat. Vamos de Shabbat en Shabbat. Cada semana vamos y llegamos al viernes en la noche y celebramos en la mesa de Shabbat con la familia y pasamos todo el día de reposo juntos, rezando, estudiando Torah y reunido con las personas que tienen esta misma fe. Una experiencia que va de semana tras semana. Luego hay otra experiencia mensual, la experiencia del Rosh Hodesh, del inicio del mes, la cabeza del mes. Y luego tenemos experiencias anuales, como cuáles, la fiesta de Pesaj, los 7 días de panes sin levadura, la cuenta del Omer, la fiesta de Shavuot, estar atentos con las 3 semanas de aflicción, en los ayunos de aflicción, cuando llegamos a las 7 semanas de consuelo, y luego llegamos a Rosh, a Yom Teruah, a los 10 días temibles, llegamos a la fiesta de Yom Kippur y luego pasamos a la fiesta de Sukkot y van experiencias que se van repitiendo año con año a lo largo de toda la vida. ¿Para qué son todas estas experiencias? Estas experiencias son experiencias temporales que junto a la narrativa van definiendo lo que nosotros somos en realidad. Así de importante es esto. Perdón. Así que Devarim capítulo 6, versículo 7 nos dice, impresiona sobre tus hijos. Cuando uno mira este versículo, Vesinantam levaneja, impresiona sobre tus hijos, enséñaselas a tus hijos, recítalas cuando te quedes en casa y cuando estés lejos, cuando te acuestes y cuando te levantes, recítalas, Vesinantam. Este pasuk nos está enseñando que los científicos que estudian cómo se forma la identidad del ser humano, ellos no andan errados cuando dicen la narrativa es uno de los aspectos que junto a las experiencias define la identidad del ser humano. El versículo desde hace más de 3.300 años está diciendo Veshinantam levaneja vedibarta bam. Impresiona sobre tus hijos y recítalos cuando te quedes en casa junto a ellos. Y es que la raíz de la palabra Veshinantam, lo tenemos acá, Veshinantam, la raíz es justamente Shanan, que en la forma cal del verbo Shanan es afilar. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad y teníamos una evaluación escrita y veníamos desvelados, muy estudiados, y llegamos y empezamos a dialogar. Mira, ¿qué es tal cosa? Mira, esta cosa es, mira, ¿y vos qué crees? ¿Qué es esto? Que no sé qué. Y nosotros,
Wow, sí que venir bien afilado para el examen, le decíamos nosotros. ¿Por qué? Porque la persona había estudiado, había memorizado, había repasado. A eso en hebreo se llama shanan, afilar. Y en la forma piel del verbo, afilar es para afilar, bechinantam, para afilar. Ahora bien, pero otra forma, otra de las formas en que se usa es en el itpolel, que es para ser perforado. Ser perforado. ¿Qué es ser perforado? Dejar una marca imborrable. Así que cuando tenemos una identidad perfectamente definida, es porque ya tenemos una marca imborrable. Entonces, cuando dice impresiona sobre tus hijos, es repite estas palabras en tus hijos hasta que lleguen a ser marcas imborrables en ellos, o sea, que queden como perforados. Y por eso es que leemos las palabras de la Escritura. No es mi palabra como fuego. Ustedes recuerdan las personas cuando en la ganadería se le está poniendo están errando al ganado y le ponen aquel fierro caliente y le quema la piel al animal. Entonces, le deja una marca imborrable. No es mi palabra como fuego. Y luego dice, no es como mi espada, no es como espada mi palabra que penetra, no es mi espada como martillo que quiebra la roca. Eso es, enséñeselas incisivamente. Es el itpalel del verbo shanan, es el que aparece aquí en este versículo de Deuteronomio 6:7, bechinantam. Entonces, quiera Kadosh Baruj Hu, que así estemos haciendo nuestro trabajo con nuestros hijos. El Eterno bendiga a nuestros hijos. Somos nosotros los forjadores de la identidad de nuestros hijos. Y por eso es que Yeshua dijo, el más importante mandamiento de todos estos es justamente este, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay muchas más explicaciones, pero yo quise compartir esta que de repente va a ser muy útil para todos. Así que eso es la forma de construir identidades, identidades de gente que eventualmente se convertirá en testigos del Elohim viviente. Y como dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncio y salvé, lo hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Adonai, que yo soy Dios. Mis queridos hermanos, esto es muy importante. Esto es muy importante, verdaderamente importante. ¿Por qué es importante? Porque Hashem eso es lo que espera de nosotros, que nos convirtamos en testigos. Pero eso es un trabajo que nosotros debemos de hacer y un trabajo que debemos de hacer sobre nuestros hijos, sobre nuestros descendientes. El mundo estudiante de la Biblia está muy distraído, está convirtiendo a la gente infeliz en feliz, está tratando de convertir a la gente sin visión con visión, está tratando de convertir al pobre en una persona ya pudiente, etcétera. O sea, están enfocados en situaciones materiales, en situaciones de esta vida pasajera. Akadosh Baruj Hu tiene otra perspectiva. Vosotros sois mis testigos, dice, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? ¿Para qué somos testigos? Para que conozcamos a Hashem y creamos en Él y entendamos que no hay otro poder arriba en el cielo y ni abajo en la tierra que solo Él. Yo Adonai, fuera de mí no hay quien salve. Esa es la razón de ser, de estudiar, conocer al Eterno, conocerlo, creer en Él, servirlo a Él. Versículo 12 dice, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Adonai, que yo soy Elohim. Esa es, para eso estamos aquí, para convertirnos en testigos de que Hashem existe y dirige todo lo que existe. En ese sentido, encontramos varios versículos en el Brit Hadashah que dice Hechos 22:15, por ejemplo, porque has de ser testigo suyo. Es un llamado que en la visión se le dice a Rab Shaul, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y hay otro versículo que dice, lo que hemos visto y oído, de eso os anunciamos. Baruch Hashem. Entonces somos testigos de Elohim, somos testigos del Eterno, de lo que Él hace, de lo que Él es y hace.
Baruch Hashem, 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Kefas, y testigo de las aflicciones de Mashiach. Eso significa, yo vi lo que él padeció y entendí por qué lo hizo y estoy viendo el resultado de lo que hizo, que yo soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Vea qué maravilloso es ser testigo. Apocalipsis 1:5 dice, y de Yeshua HaMashiach el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach, testigo fiel. Capítulo 2, versículo 13 de Apocalipsis. Yo sé tus obras y dónde moras y dónde está la silla de Satán y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, en los días en que fue muerto mi testigo Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Queridos, vean, mi testigo fiel, él ya murió, pero ¿qué dice Hashem? Mi testigo fiel, porque ante Akadosh Baruj Hu, los testigos que le sirven son personas que no mueren, tienen eternidad. Y aunque su cuerpo murió, su eternidad está en esa otra dimensión, en ese otro mundo, en esa otra realidad, sigue vivo, sigue vigente, él sigue vibrante, él sigue caminando en la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Antipas, aunque en esta realidad ya murió, él está vivo en esa otra realidad y por eso Kadosh Baruj Hu dice, mi testigo fiel. Quiera Kadosh Baruj Hu que todos nosotros seamos así. ¿Saben? Amar a Dios es porque sabemos quién es Él y porque sabemos quiénes somos nosotros. Amar al Eterno es el resultado evidente de una persona que tiene su identidad bien clara con respecto a Kadosh Baruj Hu. Como sabemos que una persona ama al Eterno, porque ama a la Torá y a aquellos que la estudian. Segundo, porque posee todos los goces del mundo, pero ninguno supera el deleite del estudio de la Torá. Porque esta persona odia a los que odian al Eterno y ama a los que aman al Eterno. Estamos viendo cómo se manifiesta una persona que tiene una identidad definida y que ama al Eterno. Todos los bienes mundanos son nada comparados al privilegio de servir a Kadosh Baruj Hu. Quinto, está dispuesto a hacer todo el esfuerzo por cumplir con los preceptos. No pone excusas, él trata de hacerlo. Deja a un lado sus propios asuntos cuando estos interfieren con su servicio a Hashem. 7. Representa a las personas, reprende a las personas que se comportan mal y les enseña en el camino de Hashem. ¿Sí? 8. No le da vergüenza que la gente se burle de ella por su servicio a Hashem. Estamos viendo cómo una persona con identidad definida que ama al Eterno se manifiesta en la vida. Por más problemas que tenga, eso no hace que abandone el servicio a Hashem. 10. No sirve al Eterno por la recompensa, sino que lo hace por amor a Él. Que así seamos todos. Que así seamos todos. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, pero quiero decirte que hay millones de personas así, con esas cualidades, millones de personas con una identidad ya bien definida, con un amor puro a Kadosh Baruj Hu, y somos testigos de Él. Puesto que tenemos en derredor una tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto de él soportó el madero. ¿Por qué? Porque él como testigo sabía que esto que está sucediendo no es porque Hashem es malo, es porque es un proceso necesario por un resultado glorioso que no vamos a lograr si no pasa esto hoy. Entonces, puesto que sufrió el madero por el gozo puesto delante de él, menospreciando la vergüenza, y como resultado se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Y por eso hoy podemos decir, por la grandeza de tu diestra, destruye las cadenas del cautiverio. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Que este estudio haya sido de bendición para ti y que te dé la fuerza en convertirte en un verdadero testigo fiel de Akadosh Baruj Hu. Que así seas bendecido tú y tu descendencia. Shalom.